Buenos días, buenos días. Hoy es segundo domingo de nuevo año, ¿no? Sí. Dios permite este año nuevo preciosamente. Hoy ya segundo domingo. Entonces, un día estará último domingo también. Y también estará un momento que encontremos con Dios. Sí o sí vendrá este momento. Entonces tenemos que vivir adecuadamente ante Dios, escuchando la palabra de Dios, meditando, obedeciendo, como siempre, ¿no? Este año nuevo, con este concepto, con este corazón anheloso, tenemos que empezar así ante Dios, adecuadamente. Hoy también Dios permite este domingo tan precioso para escuchar la palabra de Dios. Hoy vamos a aprender el tema muy importante, en realidad siempre muy importante. Entonces, escuchemos más atentamente, abriendo nuestro corazón y escuchemos atentamente. Vamos a orar para iniciar. Vamos a orar. Padre nuestro Dios misericordioso, te damos las gracias. Gracias por salvarnos, convirtiéndonos en tus hijos santificados. Y gracias por darnos la vida eterna y la esperanza bendita de ir al cielo. Gracias por darnos a los amados hermanos, las hermanas, por utilizarnos según tu buena voluntad y por convertirnos en miembros de la iglesia, que es el cuerpo del Señor. En este año nuevo también continuamente deseamos ofrecerte todo para amarte y servirte. Deseamos anunciar el Evangelio para que nuestros amados familiares, amigos y cercanos reciban la salvación. Utilízanos a tu voluntad. Ayúdanos para que el resto de nuestra vida podamos vivir por tu iglesia y por el Evangelio. Enséñanos hoy las palabras que necesitamos en nuestra vida. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Vamos a buscar Salmos capítulo 28. Salmos 28. Salmos 28, versículo 3 al 5. Salmos 28, versículo 3 al 5. Yo voy a leer. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Desde aquí, versículo 5, miremos la pantalla, leamos juntos. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no lo edificará. Vamos a aprender el tema muy importante hoy. Antes de empezar, miremos el ambiente de la iglesia, segundo piso. ¿Cómo está? Qué bonito, ¿no? ¿Sí? Desde el lunes empezamos pintar de la iglesia y todo han cambiado las luces por LED, más económico y más brillante, tan precioso y tan hermoso. Por eso hoy, cuando termine el culto, vamos a limpiar toda la iglesia. Hoy ambiente muy hermoso, pero poco difícil para escuchar, porque antes estaba cortina de techo, por eso sonido más tranquilo.
pero hoy ya ha sacado, por eso tiene mucho eco, ¿no? Pero escuche más atentamente, ¿sí? Preciosamente así, empezando este año nuevo, con trabajo ante Dios, con corazones de los hermanos anheloso ante Dios, y hoy también vamos a escuchar la palabra de Dios, muy importante y también muy preciosa. El tema de hoy, para nuestra vida cristiana, empezando nuevo año, muy importante. El título de hoy día es Piensen profundamente, piensen profundamente. ¿Qué tenemos que pensar profundamente? Hoy vamos a pensar a través de la palabra de Dios. Hoy vamos a aprender la lección a través de Salmos 28. Así empezamos el texto principal, Salmos 28. Aquí sale los malos. Sí, los malos. ¿Quiénes malos? Los malos. Entonces, ¿quiénes malos? Vamos a pensar. ¿Y quiénes justos? También vamos a pensar a través de la Biblia. Por supuesto, son malos son impíos y son personas que contradicen a Dios. Ellos son malos. Y los que no tienen interés sobre Dios, son también los malos. O sea, las personas que tienen indiferencia ante Dios, son los malos. Por eso hoy, el título de hoy día es Piensen profundamente, pero subtítulo es la indiferencia. Entonces, con este concepto vamos a pensar, siendo los cristianos, cuál es indiferencia, cuál es pensar profundamente ante Dios. Hoy el tema muy importante. Aquí, versículo 5 dice, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará, dice. Según este versículo podemos entender que hay las obras de Dios, los hechos de Jehová también. Tenemos que pensar sobre esto, tenemos que tener interés sobre estas obras. Aquí sale los hechos de Jehová y la obra de sus manos. Entonces, ¿qué son estos? ¿Qué son estos? Estos son la creación y el hecho de la salvación a nosotros. Podemos entender así, muy grandemente, ampliamente, ¿sí? Las obras de Dios son la creación y el hecho de la salvación a nosotros. Salmos capítulo 104, versículo 24 al 25. 104, versículo 24 al 25. Yo voy a leer. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Ahí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Aquí dice también las obras de Dios. Dios creó este mundo, ¿no? Y también el hombre. La gente está viviendo en el mundo que Dios creó. Es verdad, ¿sí? Nosotros estamos viviendo este mundo que Dios creó. Dios creó. Hasta nosotros también, hasta nuestra alma, espíritu también. Pero pensemos, la gente lamentablemente no tiene interés en Dios, el Creador. Sí, lamentablemente muchas personas no tienen interés sobre las obras de Dios. Entonces están viviendo
según su manera, ¿sí? Cualquier manera del hombre. Tenemos que pensar sobre esto. Las personas, la gente no piensa en Dios sinceramente, ¿sí? Miremos alrededor de nosotros, ¿sí? Muchas personas viven así, sin conocimiento, sin interés sobre Dios, a pesar de que están viviendo en el mundo que creó Dios, ¿no? Tan lamentable. Solo llevan la vida sin ninguna relación con Dios. Sus vidas no tienen nada que ver con Dios. Si pensamos un poco más sinceramente, seriamente también, podríamos saber que Dios está vivo y que nos creó también. Poquito más, pensemos, podemos entender esto. Él es creador del mundo, mi espíritu también, y que está gobernando nuestra vida también. Él es creador, Él es Dios, todopoderoso, omnipotente. Es Dios. Está gobernando nuestra vida también. Dios creó todo el mundo, planeó la historia del hombre y ha hecho muchos trabajos en medio de la historia. Sí, hay muchos trabajos, hay muchas obras de Dios. Por eso tenemos que pensar en esto. Tenemos que meditar en estas cosas, estas obras. Esto es muy adecuado, siendo los cristianos. Por estas cosas, por estos casos, Dios nos mostró su justicia y su misericordia. Pero la gente no atiende a estos, no piensa profundamente. Esto es el problema. Tenemos que pensar profundamente sobre la obra de Dios. En la Biblia hay pruebas seguras que pueden creer. Sí, hay muchas pruebas que pueden creer. Sin embargo, no tienen interés las personas. No tienen interés. No piensan atender profundamente. Y no tener interés es rechazar. Es un pecado también. Podemos entender así. Aquí, San Lucas, capítulo 7, versículo 31, 32. San Lucas 7, 31, 32. Aquí aparece, aquí muestra un ejemplo sobre este caso. San Lucas 7, 31, 32. Si lo tienen, leamos juntos. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Les tocamos flauta, ¿sí? Les tocamos flauta, les endechamos, pero no reacciona, no sienten nada, ¿sí? No sienten nada. Esto es mal ejemplo, ¿no? Aunque Dios dé la ocasión para que puedan conocerse a sí mismos, ellos se la pierden, ¿sí? Esto también un aspecto de nuestra época. Tal vez nosotros tenemos este aspecto o no. Hoy vamos a pensar. Eso es un gran pecado ante Dios, dice. Aquí Isaías 26, 9 al 10, yo voy a leer. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu,
dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. ¿Sí? Cuando Dios juzga al mundo con su justicia, es decir, Él advierte a nuestras almas, tenemos que aprender la justicia de Dios, tenemos que conocer, tenemos que tener interés sobre esto. Dios tiene su obra, Dios tiene su plan hacia nosotros. Por eso, siendo cristianos, tenemos que conocer esto, tenemos que tener interés sobre esto. Dios es justo, hay juicio de Dios. Si hago iniquidad, decaeré yo. Pero los malos no aprenden, no saben. ¿Por qué? No tienen interés. No mirará a la majestad de Jehová. No mirar, no atender, no pensar es la indiferencia. Sí, indiferencia. Podríamos decir que la indiferencia es un pecado ante Dios. Sí. Indiferencia de la obra de Dios es el pecado. Bíblicamente podemos entender así. Aquí también Isaías capítulo 67, Isaías 57, versículo 11. 57, versículo 11, si lo tienen, leamos juntos. ¿Y de quién te asustaste y temiste, que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. No atienden nada a la obra de Dios, no piensan nada en Dios. Eso es la indiferencia, porque no hay Dios en sus corazones. No hay Dios en sus corazones. A pesar de que Dios creó al mundo, creó mi alma, espíritu, pero en su corazón no tiene Dios. Es pecado. Bíblicamente es pecado. Dios dice que la indiferencia es un gran pecado. Aquí Isaías capítulo 5 versículo 12, también leamos juntos. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamborieles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Hoy estamos aprendiendo sobre indiferencia de las obras de Dios. En la Biblia, muchas partes de la Biblia explica sobre este caso, ¿no? Sobre este ejemplo. La gente no tiene interés la obra de Dios, de la obra de Dios. La gente tiene mucho interés en sus propias obras. Sí, pensemos, las personas tienen interés en sus obras. Sí, nosotros tenemos interés en mi cosa, en mi trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Esto es mío. Por eso, la gente tiene mucho interés en su propia obra y en las cosas del mundo también.
cosas del mundo, pero muy lamentablemente no miran ni consideran Dios sinceramente. Aquí aparece un caso como esto, ¿no? No consideran Dios ni tienen interés en la obra de Dios. Tampoco tienen nada de interés en la advertencia de Dios. Dios está advirtiendo a nosotros. Por eso tenemos que tener interés sobre esta advertencia de Dios. No se conectan ni tienen relación con Dios, sino que viven como quieran, sin hacer caso de Dios. Esto es el pecado. San Lucas 14, versículo 16, 18, aquí dice así: entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Aquí dice, un hombre hizo una gran cena, ¿sí? Una gran cena. Aquí, una gran cena significa un banquete del cielo. Podemos entender así, banquete del cielo. O sea, un banquete de la vida eterna, sobre la salvación, ¿sí? Esta historia es sobre la salvación. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, pero muy lamentablemente, todos a una comenzaron a excusarse. La Biblia dice así: tenían varias excusas. He comprado una hacienda, he comprado 5 yuntas de bueyes, yo acabo de casarme. Sí, explica sobre estas cosas, sí, continuamente esta Biblia. Estas cosas son excusas económicas, ¿no? Y familiares, sí. Las cosas del mundo, claro que son cosas importantes, sí, esto también importantes, pero Jesús explica que hay algo más importante que tales cosas. Dice que hay que tener interés en la obra que ha hecho Dios. Siendo los cristianos, sí, somos criaturas, entonces tenemos que tener interés. Las cosas espirituales y tener buena relación con Dios es lo más importante. Hay cosa lo más importante que estas cosas del mundo, ¿no? Venid, que ya todo está preparado, pero la gente no tiene interés. Tan lamentable. Eso es el aspecto de nuestra época también, sí, en nuestro corazón también. Tal vez yo tengo este corazón o no. Tenemos que reflexionar, ¿sí? Siendo los cristianos, siendo las criaturas, ¿sí? Tenemos que pensar sí o sí esto. Hoy en día también la gente no tiene interés en Dios ni en su alma espíritu, a pesar de que tenemos espíritu, pero no tienen interés sobre esto. Solo se interesan en su propio trabajo y en la obra del mundo. La Biblia dice que eso es un pecado que debe destruirse, sí. En la época de Noé, si pensemos esta historia, en la época de Noé hay diluvio por el juicio, ¿sí? Sabemos esta historia. Realmente ocurrió, ¿sí? Este asunto, realmente.
En la época de Noé, diluvio, hay diluvio. Entonces, ¿por qué la gente ha sido juzgada con el diluvio? ¿Sabemos? Ya sabemos. ¿Por qué? Porque ellos se olvidaron de Dios. Se olvidaron de Dios. No pensaban nada en Dios. Solamente tenían interés sobre su vida, no más. Disfrutaban, cazaban. La Biblia explica sobre esta historia, ¿no? Ellos olvidaron, sí, sobre Dios. Esto es la razón de que recibieron este juicio. No pensaban nada en Dios. Vivían sin hacer caso de Dios. Aquí Job 22, 15 al 18 explica sobre esto. Job 22, 15 al 18. Yo voy a leer. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pensaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Decían a Dios: apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Dijeron así: les había colmado de bienes sus casas, pero sea el consejo de ellos lejos de mí. Aquí dice así. Pensemos, imaginemos esta escena. Es la historia en la época del diluvio de Noé. Dios dio todas las cosas. Pensemos, dio todas las cosas. Él creó este mundo. Por eso estamos viviendo en este mundo. Si no creó este mundo, no podemos vivir. No podemos existir así. Con su amor, sí. Para darnos, Él creó este mundo. Pero, pensemos, la gente en la época de Noé dijo así. Decían a Dios: apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Dijeron así. Pero vamos a pensar. En mi corazón también, en mi corazón. Tal vez yo tengo esta pregunta o no. Puede ser. Por eso la Biblia está diciendo sobre este tema, ¿no? Está advirtiendo a nosotros también. ¿Por qué? Tenemos pecados, por eso. Temperamento del pecado. Sí. A pesar de que Dios creó nuestro espíritu, pero desde nacimiento nacimos siendo pecadores. Nuestro cuerpo, nuestra debilidad. Es la historia en la época del diluvio de Noé. Dios dio todas las cosas, pero la gente en la época de Noé dijo así: apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? En otras palabras, corto, podemos decir así: no necesitamos a Dios. Sí, esta frase. No necesitamos a Dios. ¿Cómo pueden decir así? ¿Cómo? ¿Cuán terrible es? Ellos no aceptaron a Dios. No tenían interés. Por lo tanto, ellos murieron por el juicio del diluvio. Sí, está advirtiendo a nosotros también. Sí. Tenemos que pensar sobre esto. Por eso, Job, busquemos Job 21, 13 al 15. Job 21, 13 al 15. Si lo tienen, leamos juntos. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Dicen pues a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos
el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Wow, aquí también dice así. Wow. ¿Cómo pueden decir así? ¿Cómo? Ellos, aunque vivían en el mundo que Dios creó, disfrutando de las cosas de Dios, pero decían así, sí: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. No tenemos conocimiento, no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso? Está diciendo a Dios así. ¿Quién es el Todopoderoso? ¿Para qué les sirvamos? ¿Para qué? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Tan terrible, tan terrible. Este corazón, indiferencia es el pecado. Siendo los cristianos más terrible, ¿sí? Ellos parece que no recibieron la salvación, ¿sí? Muchas personas todavía no recibieron la salvación. Por lo menos podemos entender por qué no recibieron la salvación. Entonces pueden tener este corazón, no saben, pero siendo los cristianos, si tengan este corazón, es gran pecado ante Dios. Está advirtiendo. Eran muy malos, pero eso es el aspecto de nuestra época también. Muchas personas tienen este corazón. Cuando Moisés sacó a los israelitas de Egipto, en Faraón decía así también, esta forma, dice: ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Faraón dijo esto: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová. Yo no conozco a Jehová. Este corazón muy malo, ¿no? Faraón, él es una sombra de anticristo, ¿sí? Una sombra de diablo. Por eso puede decir así. Era muy malo. Era muy malo. Así que le vio un desastre. Dios le dio 10 ocasiones para que se arrepintiera, para que conociera a Dios. 10 plagas, o sea, podemos decir así, 10 ocasiones, 10 oportunidades para Faraón, pero él rechazó todo. Sin embargo, él no se arrepintió hasta final y se murió contradiciendo la voluntad de Dios. Sí, podemos entender así. Mirando nuestra vida, mirando alrededor de nosotros, podemos conocer, ¿sí?, este aspecto. Todavía en nuestra época tenemos, tal vez nuestro corazón, tenemos este corazón. Hay que sacarlo. Y cuando vino Jesús, según la Biblia, según la promesa de Dios, también habían el mismo tipo de gente. Aquí dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. San Juan 1:11 dice así, ¿no? Esta historia, sí, había esta historia en nuestro corazón también. Pero los israelitas dicen: somos el pueblo de Israel. Ellos dijeron: somos pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, el pueblo que Dios escogió. Pero dijeron así: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Tan contradictorio, ¿no? Y Jesús vino conforme a la promesa, conforme a la palabra de Dios, pero los israelitas no le recibieron.
tan contradictorio. Vino conforme a la promesa. Además, los fariseos, ellos judíos también, los fariseos y los religiosos que sabían la Biblia, ellos sabían bien sobre la Biblia, contradecían más a Jesús. Tan terrible, ¿no? Debido a la diferencia de sus pensamientos. Por eso, Jesús anunciaba la verdad, pero ellos no la recibieron, porque ellos tenían sus pensamientos, propios pensamientos. Por eso, no tenían interés sobre la verdad, ¿sí? Cuán malos y lamentables eran. La gente de nuestra época vive de la misma manera, sí, de la misma manera, lamentablemente. En cada subida, Dios les da muchas oportunidades. Cada momento da muchas oportunidades, pero ellos las rechazan, no tienen interés. Tan lamentable. Ahora también Dios está dando las ocasiones, porque estamos viviendo hasta ahora. Esto es la ocasión. Sí. Siempre predica el Evangelio. ¿Sí? Desde 20 habrá seminario aquí en la iglesia también. Esto es la ocasión también. Todavía estamos viviendo en este mundo. Esto es la ocasión, esto es la oportunidad. Pero ellos no tienen interés, muy lamentablemente. Por eso rechazan esto. Como las personas de época de Noé, ¿sí? De época de iglesia primitiva también. A pesar de que vino Jesús, ellos rechazaron a Jesús. Porque no tenían interés. No sabían exactamente sobre la Biblia, sobre la promesa de Dios, la palabra de Dios. Cuán malos y lamentables eran. Nuestra época también. Tenemos que pensar profundamente sobre esto. Tenemos que tener interés sobre Dios, sobre la obra de Dios. Aquí, Isaías 42:20, miremos en la pantalla, leamos juntos. Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Eso es la indiferencia. Cuando tenemos el seminario, sí, pensemos, cuando tenemos el seminario, nos parece que una persona escucha muy bien, sí, algunos escuchan muy bien, pero aunque escuche y vea la palabra sobre la salvación, no la entiende. Es raro, ¿no? En su corazón hay otras cosas, por eso hay otras cosas. Hay que vaciar nuestro corazón ante la palabra de Dios, ¿sí? Ante el Evangelio. Con otras cosas no puede entrar la palabra de Dios, el Evangelio. Por eso no puede entender, no tiene interés en Dios, sino en otras cosas del mundo, su vida. Por lo menos ante la palabra de Dios tenemos que vaciar y tenemos que escuchar muy atentamente, porque la palabra de Dios es Dios. La Biblia dice así: el poder, la gracia, el amor. Nosotros queremos recibir el amor, queremos recibir poder, sabiduría de Dios, pero a pesar de que escuchando esta palabra de Dios, mi corazón está llenado otras cosas del mundo, pensando, mañana, ¿qué haremos? ¿Qué comeremos? Ceviche, jugoso. Me gusta jugoso. Tenemos que vaciar ante la palabra de Dios. Es verdad, sí.
El seminario también es más importante, ¿sí?, para la salvación. Por eso, otras cosas no tiene interés en Dios, sino en otras cosas. Es mal ejemplo. Así que no puede entender la salvación, a pesar de que escucha mucho seminario. Dios lo sabe, entonces, Dios lo sabe. Lo que sabemos que conocimiento es diferente de lo que entendemos por el corazón. Sí, un conocimiento de la cabeza y entendimiento del corazón es diferente, ¿no? Todo diferente. Escuchando la palabra de Dios, el Evangelio, con corazón anheloso. Hay que escuchar, tenemos que escuchar. Para conocer por el corazón necesita la ayuda de Dios. Sin duda, tiene que ayudar el Espíritu Santo. Dios mira y alumbra nuestro corazón, nos ayuda para que conozcamos. Si no está preparado el corazón, Dios no puede ayudar. ¿Sí? Tenemos que preparar ante la palabra de Dios. Esto es nuestra obra, ¿sí? Nuestra obra. Tenemos que preparar nuestro corazón para que pueda recibir su ayuda. Por eso pensemos, si el corazón está mal, ¿sí?, si el corazón está mal, ahora vamos a pensar también, ahora sí mismo, yo tengo un corazón mal, corazón pensando otra cosa. Si el corazón está mal, mucha sabiduría sobre la Biblia, sí, sobre la Biblia es solo perjudicial, sí, solo perjudicial. Pensemos, hay una persona, hay un cristiano que sabe mucho de la Biblia, sí, muchos conocimientos de la Biblia, pero su corazón está mal, no preparado. Más peligroso, entonces. Su conocimiento hace más peor, perjudicial. Mucha experiencia también es malo para uno mismo. Por ejemplo, un cristiano tiene mucha experiencia de la iglesia, tiene muchos conocimientos de la Biblia, pero su corazón no está preparado bien, desobedeciendo, ¿sí? No quieren escuchar mucha palabra, solamente piensan otra cosa del mundo, a pesar de que él conoce mucho de la Biblia, experiencia también, pero esto es perjudicial, mucho peor. Judas Iscariote, sabemos, siguió a Jesús durante 3 años y medio, mucho tiempo, muy de cerca, comía juntos y servía también. Por eso, él sabía bien sobre Jesús, sí, él sabía muy bien sobre Jesús, muy cerca, pero su corazón, como estaba muy mal, ¿sí? En su corazón hay otra cosa, dinero, ¿sí? Otra cosa. Por eso, imaginemos esta escena. Por lo tanto, él usó su conocimiento sobre Jesús para venderlo. Judas Iscariote sabía dónde está Jesús. Conocimiento, él tenía conocimiento. Él usó este conocimiento para venderlo. ¿Cómo piensan ustedes? Nosotros tenemos muchos conocimientos de la Biblia, pero ¿cómo usamos ante Dios? ¿Obedeciendo? ¿Usamos? ¿O desobedeciendo? Usamos. Tenemos que pensar. Él fue donde estaba Jesús y llevó a los soldados y a algunas personas que calumniaban a Jesús. Sí, soldados no sabían dónde estaba Jesús, pero Judas Iscariote
tuvo conocimiento, exactamente. Él lamentablemente usó este conocimiento para vender a Jesús. Así, él vendió a Jesús con su conocimiento sobre él, tan lamentable. Y cuando nació Jesús, le visitaron los reyes magos, ¿no? Ellos primero fueron a la tierra de Israel y visitaron a rey Herodes, y preguntaron así: ¿dónde está el que vino como rey de Israel? Ante rey de Israel, ¿sí? Preguntaron así: ¿dónde está el que vino como el rey de Israel? Entonces, el rey Herodes se asustó, por eso llamó a los secretarios, y preguntó a ellos: ¿dónde ha nacido Cristo? Sí. Él quería saber para que mate a Jesús. Entonces, por eso preguntó a secretarias. Imaginemos esta escena. Preguntó a secretarias. Ellos sabían la Biblia, por eso. Los secretarios respondieron en Belén, exactamente dijo, en Belén, con su sabiduría, con su conocimiento de la Biblia. Ellos sabían muy bien sobre la Biblia, porque eran especialistas en textos bíblicos. Pero sus conocimientos le hizo matar a los bebés en Belén por sus respuesta. Todos los bebés de Belén murieron todo. Si está mal el corazón, el conocimiento de la Biblia podría matar a la persona. Si esto es un ejemplo, podemos entender, ¿sí? Según esta historia sobre esto, el conocimiento ante Dios tenemos que usar muy adecuadamente, sabiendo la voluntad de Dios, obedeciendo ante la palabra de Dios. Este corazón es adecuado. Con corazón adecuado, anheloso, podemos usar el conocimiento de la Biblia, ¿sí? Si no, podría ser algo mal. Como esta historia, podemos entender esto. Es una enseñanza, ¿no? La indiferencia es un problema, y también lo es que el corazón esté mal. Isaías 47, versículo 7. Isaías 47, versículo 7. Si lo tienen, leamos juntos. Dijiste: para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. En la Biblia salen muchas personas miserables, ¿sí? Miserables. Entre ellos hay el gobernador Félix. Hay un gobernador Félix. Él escuchó el evangelio a través del apóstol Pablo varias veces. Él casi recibió la salvación, pero al final no pudo. ¿Por qué no pudo él? ¿Por qué? Porque él no dejó la palabra de Pablo en su corazón, ni pensó en el fin de su vida. Tenemos que pensar: fin de mi vida. Si vemos la historia, él fue a Pompeya, y ahí vivió. Pompeya es
una ciudad de pecado y corrupción, sabemos, ¿sí? Pecado y corrupción. Él murió por cenizas volcánicas cuando erupcionó el volcán, ¿sí? El rey Agripa también. Él es, ¿quién es? Él es Félix, ¿sí? Félix. Agripa. El rey Agripa, un ejemplo. El rey Agripa, él también conoció al apóstol Pablo y él recibió la oportunidad de ser salvo. Sí, muchas veces escuchó el evangelio, pero después de escuchar el evangelio, él dijo así: por poco me persuades a ser cristiano. Él dijo esto. Hechos 26, 28 dice así. Wow, escuchó todo, pero dijo esta palabra. ¿Por qué? Él no tenía interés. Su corazón estaba mal. Cuán feliz habría sido si él hubiera pensado en el evangelio seriamente. Hubiera sido un cristiano verdadero, sí. Pero lamentablemente, él no lo dejó en su corazón, a pesar de que escuchó el evangelio. Dios le dio una oportunidad, pero él la perdió. Lamentablemente, hay muchas personas como así en nuestra época también. Hay muchas, demasiado muchas. Si hubiera tenido un poco más de interés, habría obtenido la vida eterna y cambiado su vida, pero él no lo hizo así. Cuando tenemos el seminario bíblico, seminario de la Biblia, cuán felices seríamos si recibiesen la salvación todas las personas que participasen en el seminario, sí. Pero algunos no pueden recibir la salvación, lamentablemente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no se ha aplicado a ellos. Sí, es verdad. Estamos mirando esta escena, ¿no? Hasta ahora también. No piensan profundamente en la salvación. No tienen interés sobre la salvación. Verdaderamente, sí. Sobre el contenido del pecado, ¿cómo piensan ustedes? Este contenido es tan serio. No es una historia divertida. Cuando escuché este tema del pecado, es sobre el infierno. Pero después de escuchar este tema, ellos no tienen nada, no tienen interés, no tienen preocupación de su espíritu. A pesar de que la Biblia dice, con el pecado merece ir al infierno. Existe el infierno. Pero después de esto, la palabra muy buena. ¿Qué corazón es esto? ¿Sí? Hay muchas personas, estamos mirando, estas personas no tienen interés. Existe el infierno. Con el pecado, sí o sí, caerá en el infierno eternamente. No piensan profundamente en la salvación, no tienen interés. Muchas personas dicen que son cristianos. Yo soy cristiano, pero todos ellos recibieron la salvación de verdad. ¿Cómo piensan? Todos ellos son cristianos verdaderos que aceptan a Dios. Sí, dicen muchos, como el seminario, primer día del seminario, ¿sí? Yo pregunto, casi todos los peruanos, ¿usted recibió la salvación? Sí. Todo, casi 99% de la persona dicen así. Yo recibí la salvación desde pequeño, era pequeño,
Iba a la iglesia fervorosamente. Por eso yo recibí la salvación. Oraba mucho ante Dios, fervorosamente. Yo vivía el ambiente de católico, el ambiente de cristianismo. Por eso yo recibí la salvación. Es totalmente diferente. Sí, esto es su pensamiento nomás. La salvación no es así. La Biblia dice, ¿qué dice exactamente? Tenemos que conocer esto. El criterio es la palabra de Dios, no es el pensamiento del hombre, no es el sentimiento del hombre, no es una obra del hombre. Su vida en realidad no relacionado nada con salvación, ¿sí? Tenemos que chequear con la Biblia. Por eso la Biblia dice así. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5, busquemos. Este versículo muy importante, ¿no? Hasta las personas que dicen yo soy cristiano. Pero pensemos profundamente otra vez sobre este versículo. Si lo tienen, leamos juntos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Este versículo tan importante y también tan temeroso. Con este versículo reflexionemos mi vida, mi espíritu, mi salvación, mi fe. ¿Es correcta? ¿Bíblicamente correcta o no? La Biblia dice así, examinaos a vosotros mismos. Por eso tenemos que examinar, tenemos que chequear sobre mi fe ante la palabra de Dios, con el criterio, la palabra de Dios. Esto es el criterio, no es pensamiento. Por eso, personalmente, me preocupó por si habrá alguna persona que se pierda entre nosotros ante Dios. No sé, yo no sé, Dios sabe. Por eso siempre tenemos que examinar sobre la fe. Por eso predicamos el Evangelio, ¿sí? Este seminario muy importante entonces. Primer seminario de este año, 20, habrá seminario. Especialmente Pastor David va a predicar, ¿sí? Tan importante. Participe todo. Prediquemos todo. Nosotros tenemos que pensar sinceramente entonces, profundamente en Dios, en nuestra alma y en nuestro destino eterno. El problema más grande sobre el que tenemos que pensar es en nuestra alma. Este cuerpo no lo es todo, ni lo es el mundo, sí, nuestro espíritu, más importante. Tenemos alma, espíritu y hay mundo eterno también. Tenemos que pensar en eso repetidas veces, y pensar de nuevo. Examinaos entonces. La Biblia dice, examinaos. El que no piensa en lo importante es malo. Los malos, aunque viven en la tierra, que creó Dios, no piensan en Dios seriamente, profundamente. No tienen ningún interés, porque escuchando el juicio y la salvación de Dios. No tienen ningún interés, a pesar de que escuchando el juicio y la salvación de Dios, aunque escuchen los preciosos testimonios de alrededor de otros hermanos, no cambian sus corazones. Tenemos que tener interés sobre la obra de Dios,
Pero los justos son diferentes. Los cristianos adecuados son diferentes. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Justos. Los justos no son los que solamente tienen una vida limpia. Tampoco son los que llevan una vida religiosa. Sí, alrededor de nosotros hay muchas personas que tienen vida limpia, se ve limpia, ¿sí? Se ve muy bien religiosamente, pero no es así. Bíblicamente justo no es así. Los que tienen buen corazón ante Dios, recibiendo la salvación, son justos. Los que tienen un corazón recto, anhelan a Dios, recibiendo la salvación. Esto es el justo. Vive con una buena manera, limpiamente, y recibir la salvación en realidad es diferente, ¿sí? Recibir la salvación no es una vida religiosa, ¿sí? Ser hijo de Dios, ¿sí? Es diferente. El criterio es la palabra de Dios. Así que quieren conocer más acerca de Dios. Estas personas justos quieren escuchar más la palabra de Dios y reflexionan sobre sí mismo y tratan de aprender más. Dios ayuda a tales personas, ¿sí? Justos. Y si reciben la salvación de verdad, vivan para Dios, dándole más gracia en Cristo. Sí, verdad. A través de la palabra, sigan arrepintiéndose y vayan corriendo sus errores y obedezcan la palabra continuamente y teman más a Dios. Esto es aspecto adecuado de justos, de los cristianos verdaderos. Salmos 77, 12. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Meditaré en todas tus obras y alabaré de tus hechos. Esto es un aspecto de los cristianos adecuado, de los justos. Los que recibieron la salvación están interesados en todas las cosas del Señor. Sí, verdad. Yo soy cristiano, por eso tengo interés mucho sobre la obra de Dios. Toda la iglesia del mundo, hay muchas iglesias del mundo, predican el evangelio. Escucha la noticia sobre la salvación. Aquí 10 personas recibieron la salvación en México, ¿sí? 100 personas recibieron la salvación en Lima. Tengo interés. Por eso anunciamos estas noticias y oramos juntos, teniendo interés. Dice, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Esto es, sí, el aspecto adecuado de los cristianos. Los que recibieron la salvación tienen este aspecto, ¿no? Y piensen en la obra que ha hecho el Señor, no de manera superficial, sino profundamente. En nuestra época, la gente no es seria, no es tan seria. Cada vez piensan menos. Nosotros en nuestra época no necesaria pensar mucho, porque tenemos computadora en nuestra mano. No necesario pensar, solamente buscar nomás. Parece que son inteligentes, pero sin estas máquinas somos tontos. Disculpe, es verdad, pero sí. No puedo recordar mi número. Personalmente, sí, yo ya tonto, porque muy cómodo con máquina, pero sin máquina somos en realidad, sí, tontos.
ante Dios en nuestra época, peorando. En nuestra época la gente no necesaria, no piensa mucho. Entonces, la Biblia dice, tenemos que pensar profundamente sobre Dios, obra de Dios. Siendo los cristianos, tenemos que pensar, tenemos que usar mi cabeza también, ¿sí? En estos días, prefiere más a las personas humorísticas que a las serias. A las personas piensa mucho, pero es necesario. ¿Qué dicen a la gente seria? Dicen que ellos son aburridas y anticuados, pero pensar profundamente y examinar es bueno, es bíblico. Salmos 111, versículo 2, también, miremos en la pantalla, leamos juntos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Sí, grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Pensar profundamente es mejor que solo pensar, sí. Tenemos que pensar, pero profundamente, mucho mejor. Pero la gente, lamentablemente, no piensa en Dios y en su obra. Por lo tanto, la Biblia dice que van a recibir el juicio de Dios. Juicio de Dios. Salmos 28, 5, también, miremos en la pantalla, leamos juntos. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Sí. La Biblia dice así. Al contrario, si piensan sinceramente, piensan sinceramente en la obra de Jehová, pueden evitar el juicio de Dios. Sí, podemos entender así, ¿no? Como les dije, la obra que ha hecho Dios es la creación y la salvación de la gente. La salvación de la gente es la obra más grande de Dios, la salvación. Isaías 12, versículo 5, también, miremos en la pantalla, leamos juntos. Canta salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra. Cosas magníficas. ¿Qué significa? Significa la obra de la salvación a través de Jesús. Esto es cosas magníficas, más grande. David, que escribió el Salmos 28, era una persona que sabía la obra de Jehová. Él exactamente sabía. Él pensaba en Dios profundamente. Por eso podía escribir esto. Por lo tanto, sabía su debilidad también. Su debilidad ante Dios. Confiaba en Dios y le pedía ayuda. Con corazón puro. Aquí dice, Salmos 28, 1, 2, dice así. Esto es el Salmo de David. Él dijo así, y a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Esto es confesión de David. Dios escucha el ruego de los justos también. Aquí, versículo 6, también leamos juntos. Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Sí, es verdad. Dios sabe quién confía en Él y sabe quién ora con todo su corazón. Si alguno
entre nosotros no está seguro de su salvación, tal vez salvación, espero que piense profundamente para recibir la salvación y pida ayuda a Dios. Sí, tenemos que hacer esto. Dios escucha la oración de los que le invocan de verdad. Aquí dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras, de veras. Salmos 145, 18 dice así, necesitamos un corazón humilde, recto y sincero. Nunca dejemos nuestra salvación para el futuro. Sí, sí, este tema muy importante. No es algo vergonzoso reconocer ante Dios que no han recibido la salvación todavía, sino que es valeroso. Aquí alguien todavía no recibieron la salvación, tengan este corazón y pide por favor a Dios. Sí. Antes Jesús dijo así, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. San Lucas 5, 31, 32. Dices así. Sabemos este versículo bien, ¿no? Sí, esto es el corazón de Dios. Proverbios 28, versículo 13. Miremos en la pantalla, leamos juntos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Sí, el que descubre que no recibe la salvación, ¿sí? Que no recibe la salvación, no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así podemos decir, sí, podemos pensar así. ¿Cuánto tiempo llevo en la iglesia? ¿Cuánto tiempo llevo la vida cristiana? ¿Qué experiencia he tenido del Espíritu Santo? Estas cosas no son importantes, sí, no son importantes. ¿Soy salvos o no? ¿He recibido la salvación o no? Esto es lo más importante, ¿sí? No es una forma de la vida cristiana, no. Profundamente mi salvación, ¿yo recibí la salvación o no? Tenemos que chequear, examinar con la palabra de Dios. Esto es lo más importante. Y en concreto, entonces, ¿cuándo, cómo y con qué recibir la salvación? Sí. Tenemos que pensar seriamente en esto, profundamente. Aquí versículo 9, también leamos juntos. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastorearles y sustentarles para siempre. El pastor guía a sus ovejas con seguridad. Dios es nuestro pastor. Dios es nuestro pastor. Solo por mi fuerza no puedo recibir la salvación, ni vivir. Pastor necesita. Así que, sálvame, pastoreame y susténtame, enséñame, guíame y dignifícame para siempre. Permitidme vivir con el Señor. ¿Entiendes? Permíteme. Sí, ¿entienden? Sí, muy exacto. Sí. Eso. Sí, ante Dios. ¿Sí? Aquí, versículo 7 también. Leamos juntos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón
y con mi cántico le alabaré. Tan precioso, ¿no? Dios está vivo. Tenemos que pensar en su obra y confiar en Él para recibir su ayuda y estar gozoso por Él y alabarle para siempre. Él es nuestro Salvador, nuestra fortaleza, nuestro escudo, ¿no? Por último, Salmos 107, versículo 8, por último, miremos en la pantalla, leamos juntos. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. El que podamos pensar seriamente en Dios en nuestras vidas y tener una buena relación con Él después de recibir la salvación es la verdadera bendición. Sí, verdadera bendición, la salvación. El que tiene la oportunidad de conocer a Dios, pero pierda esa oportunidad, es el más miserable, más peor, mucho peor, más pobre. Espero que Dios no sea momentáneo para nosotros por culpa de que no pensamos sinceramente, profundamente sobre Dios. Hay muchas personas como así en nuestro alrededor, ¿no? En este año nuevo que Dios permitió a nosotros, nuevamente habrá seminario desde próxima semana, ¿no? Ojalá que esto sea la oportunidad preciosa y hermosa de que podamos confiar nuestra fe nuevamente, y también predicar a las almas perdidas, meditando profundamente la enseñanza que estudiamos hoy. No se olviden esto. Oremos para terminar. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por salvarnos y por amarnos. Te amamos sinceramente al haber comprendido tu gran amor hacia nosotros. Hemos recibido la salvación al creer en nuestro corazón la sangre del Señor derramada en la cruz. Gracias por permitirnos año nuevo también. En este año nuevo, continuamente deseamos saber más del Señor que nos ama. Deseamos amarte más, conociendo tu amor, sirviéndote en nuestra vida. Deseamos vivir el resto de nuestra vida devolviendo la gracia del Señor. Ayúdanos acerca en tu palabra y en la comunión entre los hermanos y hermanas para vivir una vida que te agrade. Ayúdanos a anunciar tu gran amor con fuerza a nuestra familia, amigos y cercanos en este seminario que empezará desde 20. Ayuda para que reciban la salvación todos aquellos a los que queremos anunciar el Evangelio, para que vuelvan a ti. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida, en el nombre de Jesús, quien siempre nos ama. Hemos orado. Amén.